Good evening. Buenas noches, hermanos. For those of you who don't know me, my name's Kelly. Para aquellos que no conocen a él, su nombre es Kelly. Para aquellos que no me conocen a mí, mi nombre es Wally. I don't know how else to say this, but this is a very direct lesson. No sé cómo explicar esto, pero en cuanto a esta lección, es una lección muy directa. And one thing about it is you're going to have to think about this. We're not going to spoon feed you. Y una cosa muy parte de la lección es que nos desafía, nos da el desafío de pensar, concentrarnos. So all the readings that I have in English will be from the New American Standard. Él va a leer de la nueva Standard, la Biblia en inglés. Yo voy a leer de la Valeria. Let's start Valera. excuse me. Let's start by reading Exodus 20, 1 through 3. Vamos a principiar leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 20, de 1 al 3, vamos a considerar. Exodus 20 and 1. Then God spoke all these words, saying, En Éxodo 20, versículo 1, dice así: habló Dios todas estas palabras diciendo. Exodus 20 and 2. I am the Lord, your God, who brought you out of the house of slavery. Éxodo 20, versículo 2, dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la casa de servidumbre, de la esclavitud. Exodus 20 and 3. Éxodo 23. We know this is the first commandment. Y conocemos que este es el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Y-O-U. Tú. Se concierne, se aplica a tú. You shall have no other gods before me. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El tú ahí está en la palabra tendrás. Refiere. Let's pose a question. Vamos a considerar una pregunta. What is a you? ¿Qué es un tú? Are you a you? ¿Eres acaso usted un tú? Me and Wally, you? Nosotros aquí somos un tú, yo. That all human beings are just. Is this scripture referring to all human beings or just one human being? Considerando esta escritura, ¿se refiere a toda la humanidad o principalmente algo muy personal, a ti y a mí? The short answer is both. Y la contestación a la pregunta breve es las dos consideraciones son ciertas. Not just talking to you or you, it's talking to everybody in here, including the me's. Y está hablando, está dirigiéndose a ellos en aquel tiempo y a nosotros también, cada uno de vosotros. Inclusive a uno de acá arriba, nosotros mismos. King David questioned and defined a human being as follows. El rey David preguntó y definió en cuanto al humano, en cuanto a la humanidad. Psalms 8, 4-5. Salmos 8, versículo 4. Vamos allí. Psalms 8, 4, 5 reads, what is man that you think of him? There's you again. What you is there? What you is being referred to? Digo, dice el escritor, digo, hablando con Dios, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Refiriéndose otra vez al pronombre tú. What is man that you think of him? ¿Qué es el hombre que lo consideras? And a son of man that you are concerned about him. Y dice, y el hijo del hombre para que lo visites. Tengas cuidado de él. Considéralo. What's the big deal about us humans?
Entonces, qué es el asunto grande en cuanto a la relación de la humanidad, del tú y del yo? I'll put this out in your minds and you think about this. Al poner este pensamiento en nuestras mentes para considerarlo, vamos a considerarlo. Human beings are why everything else exists. El propósito principal del ser humano es para tener conciencia de nuestro Creador. ¿Por qué existemos? One other quick thought here about Psalms 8:4. Otro pensamiento relacionado con Salmos 8:4. Every person is important to the Creator. Cada persona creada por nuestro Creador es importante para él. Psalms 8:5. Yet you have made him, well, let me back up just a little bit. This is King David again. This is Psalms 8:5. Otra vez en Salmos 8:5. Yet you have made him a little lower than God or angels. Le has hecho poco menor que los ángeles. And you crown him with glory and majesty. Y lo coronaste de gloria y de honra. Then notice the order of mankind. Vemos el orden de lo humano, de la humanidad. The Creator first, Creado primero, angels, ángeles, and then us. y luego nosotros. The psalm emphasizes just how important each individual human is to our Creator. Y el mensaje que podemos tomar de Salmos 8, estos versículos 4 y 5, es qué tan importante es el hombre para Dios. We ask this three-letter question: why? Y hay esta pregunta breve que preguntamos, ¿por qué? So humans will realize, know their place in the grand scheme of things. Para que el hombre conozca el gran esquema, el gran plan que Dios tiene para el hombre mismo. So I'll ask a question that Wally doesn't have right now. Va a hacer una pregunta, pero yo la voy a repetir. Who's the most important person? ¿Quién es la persona más importante? Well, everybody knows it's me. Todos sabemos. Soy yo. Oh, it could be you. Back to Exodus 20, verses 2. Vamos para atrás al Éxodo 20, al libro de Éxodos, versículo 20, versículo 2. So what is this house of slavery? ¿Qué es esta casa de servidumbre? ¿Qué es realmente esta casa de esclavitud de la que habla el Señor? First of all, what is a slave? Primeramente vamos a considerar que es un esclavo. Well, I'm going to use a dictionary definition. Según el diccionario, Okay. Answer 1. primera contestación que encontramos allí, A person who is the property of, wholly subject to another, and forced to provide unpaid labor. un esclavo es una persona que es propiedad de alguien más, está totalmente sujeto a esa persona, Another part- forzado a hacer labores sin pago. It's all right. Another dictionary definition is, and this is in the same dictionary, Otra definición, a person entirely under the domination of some influence or person. toma en cuenta esto, una persona, esclavo, una persona totalmente bajo el dominio o influencia de una persona esclavizado por eso. This isn't in the prescribed lesson, but over the course of the last 4 or 5 days, what influence have we seen that was exercised or put into a young person's mind? En estos pasados días, 3, 4 días, ha habido una gran influencia que afecta a los jóvenes, adultos. ¿Cuál es esa influencia? ¿Positiva o negativa?
So back to this business of Israel. Ahora vamos a tocar el tema en cuanto a la nación de Israel, el pueblo de Dios. From a biblical standpoint, Israel sold their freedom for bread. Desde el punto de vista Israel, el pueblo de Dios vendió su libertad por lo físico, which in turn proved to be an unending and unpaid bondage to an uncaring slave master. que se resultó en que ellos fueran esclavizados, sin sueldo y sin tener ningún cuidado, sino que bajo de aquellos que eran duros con ellos. So where did we just read that? ¿Dónde leímos eso? Anybody know? Just read it less than a few minutes ago. Vamos a leerlo. Exodus 20 and 2. I am the Lord your God who brought you out of the house of slavery. Leímos en 22, Éxodo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de casa de servidumbre. Oh, las palabras de la esclavitud. What does this first commandment have to do with us modern mankind, in particular, past or present Christians? Relacionando con la humanidad, relacionándose con este primer mandamiento, ¿qué impacto tuvo en aquel tiempo y aún se extiende hasta hoy en el tiempo moderno para el hombre, para la humanidad? A one-word answer. Big letters and a lot of punctuation marks. It has everything to do with us. Tiene que ver todo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios. The next part, we won't read scripture. Now, he may have put some scripture in, and that doesn't bother me whatsoever. So, the predicted fate of humans from Genesis 3:15 to John 20, verses 9 through 30, John 21, verses 1 through 25. Desde Génesis 3:15 hasta toda la Biblia, hasta que llegamos a Juan 20, del 9 al 30, y Juan 21, del 1 al 25. Allí encontramos la falla del hombre y la esperanza del hombre. To finish the sentence, it says, the fleshly Messiah has come and gone. Para terminar el pensamiento relacionado con esto, el Mesías vino, fue prometido, profetizado, vino y se fue. Thousands of years of testimony and predictions had occurred just as our Creator said it would. Y miles de profecías y promesas que encontramos en el Antiguo Testamento fueron dadas, se cumplieron para el bien de la humanidad. A word to the thinking human being about thumbing your nose at your Creator. Listen, read, discuss, and consider what you can learn about what He has said to you or has said to do to be found a good and faithful servant. Un consejo muy importante para la humanidad, para el hombre, de no desobligarse, no disimular, para leer, para escuchar, para discutir, para considerar lo que tenemos que hacer para poder oír aquellas buenas, bonitas, hermosas palabras que esperamos oír, que queremos oír, cuando el Señor va a decir, bien, buen siervo y fiel siervo. In the New American Standard, there's a substitute word for the word servant. En ciertas revisiones de Biblias hay una palabra que se sustituye por la palabra esclavo. That word is, instead of servant, is slave. Y esa palabra es o un esclavo o un siervo. I wanted to read this section from Matthew. This is Matthew 25.
Estén con nosotros ahora, hermanos, a Mateo 25. It's verses 19 through 21. Mateo 25, del 19 al 21. Now, after a long time, the master of these slaves came and settled accounts with them. Después de mucho tiempo, versículo 19, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. The one who had received the 5 talents came up and brought 5 more talents, saying, Master, you entrusted 5 talents to me. See, I've earned 5 more talents. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. His master said to him, anyone want to say what he said? ¿Pueden decir qué dijo el Señor? His master said to him, well done, good and faithful slave. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter the joy of your master or Lord. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. The fleshly Messiah has come and gone, and thousands of years of testimony and predictions had occurred just as our Creator said it would. A word to the thinking human being about thumbing your nose at your Creator. Listen, read, and discuss. And we did just that right now. Acuérdense el consejo que leemos. Las advertencias que se le dan al hombre de no ser o desobligados en la palabra de Dios, de leer, discutir, estudiar y conocer qué es el propósito principal del hombre. ¿Por qué creó Dios al hombre? The point for reading this and then rereading it has to do with everything that's come before this. Y el punto de considerar en esto que hasta lo presente se establece, se basa en lo que ha pasado. So let us continue. For those that find the word slave or servant to be offensive or repugnant, please know that according to Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life or soul. Podemos ver la palabra esclavo, siervo, algo negativo, muy negativo, repugnante hasta eso. Pero vemos que el ejemplo que dio nuestro Señor cuando Él estaba en la tierra. Leemos allá en Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. The muchos he's referring to in English is many. Many. Are we the part of the many? ¿Somos nosotros de los muchos, parte de los muchos? Porque no todo el mundo va a ser salvo. How many millions? Muchos. How many millions and billions have come since Jesus died on the cross? ¿Cuántos millones, millones y millones, billones han venido desde que el Señor vino y se fue? The previous words here, to give his life a ransom for many, were words that came directly out of the mouth of Jesus the Messiah. Y lo que expresó el Señor, lo expresó de su corazón, con su boca, con sus labios, y dijo, vine para servir y para dar mi vida en rescate. Please consider the following. Consideren lo siguiente. The only human being to ever live and achieve the monumental goal of living a perfect life was then murdered because most humans choose to serve self over and above all else. Hay una cosa que debemos de considerar. El hombre más perfecto, sin pecado, ni mancha,
nada. Vino, vivió y dio su vida por esa gente, por el mundo entero. Y aún nosotros muchas veces nos hallamos, en lugar de servir y considerar ese sacrificio, nos sirvemos a nosotros mismos. Nosotros somos el tú, el más importante de lo que hizo el Hijo de Dios por nosotros. I've written something here that he doesn't have, and he can read Oh, Paulie. it. He can read it as I speak here. Because the intent of Mark 10:45 is for us to think backwards into what's being spoken here. Because how many thousands of years lapsed between the prediction to the time Christ died? El intento de este pensamiento es al considerar Marcos 10:45, hay que considerar que pasaron muchos años antes de que se cumpliera esa profecía y ese evento. So, do you think our Creator must have known something about one of the basic natures of His human creation? ¿Piensan ustedes, consideremos este pensamiento, acaso sabría algo el Señor en cuanto a la condición del hombre, la necesidad del hombre, que Él fue hasta lo máximo, fue hasta el extremo, dio su vida? What is He telling you about Himself with this? ¿Qué nos está diciendo de Él mismo al leer Marcos 10:45? It happened, didn't it? Lo que sí sabemos es que sucedió. Es historia. Es un hecho histórico. It must be understood that in order to create anything, is there anybody in here other than myself that designs things and makes things? Hay que considerar este punto de vista que un diseñador que crea o que diseña algo, Anybody in here paint? alguien aquí pinta, dibuja, Anybody in here quilt? alguien tiene el talento de coser. You have to think about building that quilt before you just throw it out there and start just. Y hay que tener un plan, un diseño para cualquier de estas cosas que se van a crear. It must be understood that in order to create anything, the creator must have had or must have an idea, an objective, a reason for creating what it is that will be made or created. Y hay que tomar en cuenta que el creador, supremo creador, tenía que haber tenido un plan, un diseño de lo que iba a ser, de lo que se iba a desarrollar y lo que iba él a crear. So, what has God's book told His human creation about the why for undertaking the task of creating a life-sustaining habitat for humankind? ¿Y qué nos dice la Biblia en cuanto a Dios? Dios creando al hombre, y no nomás creándolo, sino que lo creó con la bendición de que tenía una habitación para él. ¿Dónde habitar? Also, why or what is the whole idea or purpose for creating human beings? ¿Y qué es el propósito? El final propósito de que el Señor haya creado la raza humana, el ser humano. ¿Qué es el propósito? I'll interject this. Are we toys? Are we little puppets on strings being guided around on a giant chessboard? Pensamiento de considerar, ¿somos títeres? ¿Nos maneja como un títere es manejado? ¿No? A careful and thoughtful reading of the first 3 chapters of God's book will create insight in the mind of the reader as to why He wanted to create mankind. Cuando leemos los primeros 3 capítulos de Génesis, en el principio, nos damos cuenta, hermanos, el amor de Dios, el plan de Dios, el deseo de Dios en hacer su creación. Él fue el gran arquitecto de no nomás el hombre, pero antes del hombre, del universo, y de preparar un lugar para esa suprema creación, la humanidad. I've added this, and he can say it, but I'm not going to sit and try to explain this to you. Tengo otro You pensamiento. need to read it and unravel it yourself. It'll have a lot more meaning to you rather than just some big mouth up here spouting off. Aquí va este pensamiento, que ustedes
necesitan considerar también muy detenidamente. For further insight for the why of creating human beings, read from the book of Job. Para otro consideración en cuanto a la creación del humano, leamos en el libro de Job, One snippet from Job 6, verse 24 through 25. En Job 6, podemos leer allí un pensamiento que encontramos allí. Job 6, what verse? 24 through 25. 24 al 25. Teach me, and I will be silent. Why would you be silent while you're being taught? Enseñadme y yo callaré. The scripture reads, teach me, and I will be silent. ¿Por qué voy a estar callado? Al ser enseñado. And show me how I have done wrong. Hazme entender en qué he errado. ¿Qué es mi error? How painful are honest words. Cuán eficaces son las palabras honestas, las palabras rectas. Now, it must be understood that Job is speaking to one of his friends that's there to El console him. contexto es de que Job está hablando con Elifaz, uno de los que vinieron a consolarlo And give advice. y darle consejo. This is why Job says at the end of this, he asked him a question. But what does your argument prove? Y él dice en esta frase una pregunta. Dice, pero ¿qué reprende la censura vuestra? Se describe Job al principio como un hombre piadoso, honesto, temeroso de Dios, y lo están acusando de algo que él no ha hecho. Think backwards into this lesson as I start to read this. Piensen al principio de la lección al considerar este pensamiento. Reading from the New American Standard Bible, the word test appears 331 times. Leyendo en el Nuevo Testamento, la palabra prueba, probar, se encuentra más de 300 veces. The first time it is used is in Genesis 22 concerning Abraham and the test God presented to him. La primera vez que se encuentra la palabra prueba se encuentra en Génesis 22, 1:1. Y este es relacionándose con Abraham cuando Dios le dio una prueba. In English, it reads, now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Génesis 22, vemos esto, relacionado con Abraham y Jehová. Dice así, aconteció, versículo 1, después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Aquí estoy. Throughout all of God's book, test appears time and time again. Y durante toda la escritura, probar se aparece muchas veces. You ask the question, why? La Do we pregunta really have to ask why? La pregunta es, ¿por qué? Pero creo que hasta la pregunta es necia. The answer should be as plain as the nose on the end of your face if you're thinking. Así es de que al pensar debe ser obvio por qué Dios prueba a Abraham y hay pruebas para el hombre What is- constantemente. What is the purpose of a test? Es el propósito de una prueba. Testing a human being is to show the creator that you're not worth it and you're just going to be tossed in the fire. En un sentido, si no hay pruebas, el Señor puede decir, pues no vale la pena, no puedes aguantar nada. Entonces, hacerle un lado a la humanidad. Pero no, hay propósito para las pruebas. I just made that sentence up as I did this, so I'll read this again. So if you have passed this test, what does it actually tell the creator about you? Y si has pasado una prueba, ¿qué es el mensaje que le damos a nuestro Creador, a Dios? Pass the test. Hacer la prueba. What does that prove? That you are a trustworthy servant.
lo único que pueda probar que somos un buen siervo y fiel. How or what specifically is the Creator desiring and looking for in a human being? ¿Qué es lo que busca Dios, nuestro Creador, en un ser humano? And I'm going to add this. Is he looking for a robot? ¿Busca hacer que seamos un robot? ¿Títere? It is taught from Genesis to Revelation. For my mind, the Epistle of James is the most direct, straightforward, and easiest text to grasp and understand. En toda la escritura vemos muchas lecciones relacionadas con esto, pero uno de los más claros lo encontramos en Santiago. Santiago 1. Vamos a leer del 12 al 18. Central to the whole of God's book is found in James 1, verses 12 through 18. Un pensamiento muy céntrico que se relaciona con el hombre. Listen carefully. Verse 12. Blessed is a man who perseveres under trial. Anybody in here never been kind of had a hard time? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Acaso no hay alguien aquí que hemos tenido alguna tentación? ¿Prueba? For once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Esto es importante porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verse 13, no one is to say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted by evil, and he himself does not tempt anyone. Vean conmigo el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verse 14, and here is the crux of the matter. This is one like nails that you should drive into that thick head that we have up here and think about this. Y aquí está la clave. La clave es como un clavo. Debemos de clavarnos en nuestra mente. Que quede allí para que nos sirva de aprendizaje. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Sino, 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Then when the lust is conceived, it gives birth to happiness and lots of money. Entonces la concupiscencia, después de que haya concebido, da luz a la felicidad. Espérame. It's not what it says. It says, then when lust has conceived, it gives birth to sin. Da a luz el pecado. And sin, when it has run its course, brings forth death. Y el pecado, siendo consumado, da la luz a la muerte. Do not be deceived, my beloved brothers and sisters. Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Why do you think he put in no variation or no shifting shadow? Dice, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. God has said you're supposed to fear him. You love him, but you also fear him. So this is why he says, with whom there is no variation or shifting shadow. Él es perfecto, no hay variación, no hay mudanza de nada, y por eso debemos amarlo. So what he's saying is you can't bend my rules because I'm not going to bend the rules. Y él realmente está diciendo, he dado un mandamiento
y es un mandamiento de mucha verdad. Y fijo, In the exercise of his will, he gave us birth by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits among his creatures. por eso nos da la palabra para enseñarla a nuestro corazón y poder ser hacedores de buenos. Give us about 2 minutes and we'll be finished. Ya vamos a terminar. The only human being to ever live a sin-free life is the Messiah Jesus. El único que vivió perfectamente, ya sabemos, fue el Señor. He never gave in to temptations of serving self. Nunca se dio a la tentación y nunca se sirvió él mismo. Is there anyone, anywhere, that truthfully can say the same about themselves? ¿Hay alguien aquí que podemos decir lo mismo? No. In the overall perspective of reality, a human's mortal life is so very short. En la perspectiva realidad de todo es que nuestra vida es corta, un rato. Y lo que seguro nos espera es muerte. Vamos a ir. Conception to the only guaranteed thing in life, an unknown time of death. Desde la concepción, la única cosa que tenemos enfrente de nosotros, la muerte. That's Segura. it. That should be a sobering thought in every one of our minds. Eso debe de poner muchas banderas rojas. Now, We're only guaranteed when we come out of mom. Okay? So, couple of little tidbits. For most of us, our mortal existence going forward will be at most remembered by 3 to no more than 4 generations of our children and relatives. cuando nos vayamos, hermanos, nuestra memoria va a estar presente a lo mucho hasta la tercera generación. Ya nos olvida. To close the lesson, food for thought. Considerando esto, Concerning being pronounced a good and worthy servant, what or who is the most dangerous enemy you know? en considerando desear oír las palabras del Señor, mi siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. You know your enemy very, Yes. very well. ¿Quién es el enemigo más fuerte? Aparte de Satanás. How can that enemy be defeated? Él va a engañar, tratar de engañarnos. Y hay que estar de guardia. I'll tell you one simple word or one simple way to do this, and then we're done. Look in the mirror. Hay que vernos en el espejo. Y al ver esto, considerar estas palabras, hermanos, que estar de guardia sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. La lección es de ustedes. Thank you for your attention. Vamos a orar para ser despedidos. No olviden que ahora es la noche tenemos la celebración de cumpleaños, aniversarios y convivir juntos allá en el salón. Vamos a orar. Amado y eterno Padre Celestial que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Damos gracias en esta tarde, Padre Celestial, por la gran oportunidad de poder concedernos el reunirnos en este lugar, como iglesia, para adorarte, para así, Señor, hacer las cosas que deseamos hacer, alabar tu nombre en espíritu y en verdad. En esta tarde, Padre Celestial, damos gracias por nuestro hermano Kelly, que ha presentado muy buenos pensamientos, una buena lección, que la llevemos en nuestro corazón, en nuestra mente, la consideramos, y así, Señor, sepamos siempre cuál es el propósito por cual nos criaste. Sabiendo que somos pasajeros en este mundo. Ayúdanos, Padre, comprender tu amor, tu misericordia y la importancia de ser siervos tuyos fieles hasta la muerte. Gracias por todas las bendiciones. Oramos por las necesidades de la iglesia. Te pidamos, oh Padre Celestial, que sigas bendiciendo tu iglesia en todas partes del mundo. Todo te lo pidamos en el nombre de Cristo. Amén.
Father in heaven, we thank you again for this time that you've given us this evening. We're thankful, Father, for the men that have prepared and have helped to serve this evening, whether it be singing, praying, Kelly bringing us this message, Father. Pray that we would keep in our hearts and our minds the words that he has spoken tonight, words that come from your word, Father, and pray that we would always look to you, always look to know what our purpose here on earth is, to be obedient and to serve you, Father, to worship you always. We pray, Father, that we would look to you, and we know that when we cling to you, that Satan will flee from us. We know that he's our adversary. We know that this is spiritual warfare that takes place, Father, and we're just thankful, Father, that you are always there with us and for us. We ask that you bless this congregation, Father, the work that is being done here. May it always be in accordance with your will, and we pray that you would bless the time of fellowship that we will have this evening. We ask and pray all this in your Son's name. Amen. Amen.